Vamos a ver en este video es un ejemplo de la técnica que describimos en el video anterior, que se denomina análisis factorial, ¿sí? Como se puede ver ahí en la presentación, hay un instrumento que se llama PANAS, que es la escala de afecto positivo y negativo, ¿sí? Este instrumento parte de un modelo teórico, que es un modelo que habla, se llama modelo ortogonal del afecto, ¿sí? ¿Qué es esto del modelo ortogonal del afecto? Bueno, hay dos conceptos matemáticos que son ortogonal y oblicuo, ¿sí? Ortogonal te dice que hay dos factores que son relativamente independientes, ¿sí? En cambio, oblicuo significa que hay dos factores que están muy relacionados entre sí. Bueno, en el ámbito de la neurociencia afectiva, ¿sí? Se plantea que el afecto, las emociones, se pueden agrupar según, depende del modelo teórico, hay un modelo que dice que se pueden agrupar en dos dimensiones, ¿sí? Una dimensión de afecto positivo y una dimensión de afecto negativo. Acá la palabra afecto positivo o afecto negativo no significa que algo sea bueno o algo sea malo. ¿m? Lo que dice es que todas las emociones, estar contento, triste, enojado, con miedo, alegre, etcétera, todas las emociones tienen un componente que es la valencia afectiva. ¿Qué es la valencia? Significa que las emociones se pueden clasificar en función de su valor hedónico, es decir, se pueden clasificar en función de si son agradables o si son desagradables, ¿sí? Básicamente todas las emociones que nosotros experimentamos se pueden clasificar en dos grupos. Hay por un lado emociones agradables, es decir, de afecto positivo, ¿sí? Y emociones desagradables o de afecto negativo. Pero hago la aclaración, positivo y negativo no significa que sea bueno o malo, simplemente refiere al valor hedónico, es decir, a si algo es agradable o algo es desagradable, ¿sí? Las emociones, que habitualmente nosotros decimos emociones negativas, como por ejemplo estar enojado, tener miedo, no solamente son emociones que son normales, sino que son indispensables para un buen funcionamiento psicosocial. Si vos te movés por la vida y no experimentas miedo, no experimentas enojo, no experimentas culpa, eso no significa que sos una persona que tiene bienestar emocional. No, sos una persona que vas a tener muchos problemas a nivel psicosocial, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de positivo o negativo, entonces, para aclarar esto, no hacemos referencia a si algo es bueno o es malo. Todas las emociones son buenas, ¿sí? Eh, lo que hace que una emoción por ahí se vuelva un trastorno, se vuelva patológica, es la intensidad y la frecuencia con la que se experimenta una emoción, ¿sí? Pero de por sí, todas las emociones son buenas y son indispensables para un buen funcionamiento psicosocial, ¿sí? Para hacer la aclaración nuevamente, no tiene nada de malo que yo me sienta triste. El problema no es la emoción, sino la intensidad y la frecuencia con la cual experimento esa emoción. Porque si yo me siento triste, no pasa nada, es saludable. Ahora, si yo me siento muy triste todo el tiempo, a tal punto que eso interfiere con mi bienestar, con mis relaciones sociales, o que no me permite hacer actividades como por ejemplo trabajar o estudiar, entonces ahí ya hablamos de un trastorno depresivo, ¿sí? Es decir, no tiene nada de malo que vos estés triste, pero el nivel de intensidad y el nivel de cronicidad o la frecuencia con la cual vos experimentás esa emoción te está empezando a afectar tu calidad de vida, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver cuáles son los factores que están haciendo que esa emoción sea tan intensa y tan frecuente, ¿sí? Pero eso puede pasar también con una emoción positiva. Es decir, si yo estoy alegre, pero estoy alegre todo el tiempo y de una forma muy intensa, bueno, eso se llama manía. Y eso también puede afectar tu calidad de vida, tus relaciones o tu funcionalidad. Puede hacer que no trabajes bien o no estudies bien. Entonces estamos en presencia de un trastorno maníaco, ¿sí? Que también es problemático, más allá que la emoción sea agradable. Entonces ahí habría que diseñar un tratamiento como para ver, bueno, cuáles son los factores que están haciendo que esa emoción sea tan intensa y tan frecuente y que a pesar de que vos la quieras regular no puedas hacerlo, ¿sí? Entonces, para aclarar, afecto positivo y afecto negativo no tienen nada que ver con que sea bueno o sea malo. Simplemente denota cuál es el valor hedónico de una emoción. Si una emoción es agradable o es desagradable. ¿Sí? Entonces, hay dos modelos que son de alguna manera que compiten, que son el modelo ortogonal del afecto positivo y negativo y el modelo oblicuo del afecto positivo y negativo. El modelo oblicuo es el que plantea que en realidad el afecto positivo y negativo en realidad son dos polos de una misma variable, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que si vos estás bien, estás en un polo, y si te sentís mal, estás en el otro polo, ¿sí? En cambio, el modelo ortogonal plantea que
el afecto positivo y el afecto negativo no son dos polos de la misma variable, sino que son directamente dos variables distintas. ¿Esto qué significa? Que puede ser que vos te sientas bien, ¿sí? Pero ahí, cuando digo te sientas bien, es decir que tengas una sensación agradable, ¿sí? O puede ser de que algo te genere una emoción displacentera o desagradable, pero que son dos cosas distintas. Vamos a dar un ejemplo para entenderlo más claro. Supongamos que desde el modelo oblicuo, que plantea que son dos polos de lo mismo, ¿eso qué significa? Que estar más mal significa estar menos bien. ¿Se entiende? En cambio, en el otro modelo, en el modelo ortogonal, significa que estar menos mal no significa estar más bien. Y que estar más mal no significa estar menos bien. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo, porque yo sé que puede ser contraintuitivo. Lo que está diciendo básicamente es que supongamos que hay una persona que está triste. ¿Sí? Que yo reduzca el afecto negativo, es decir, que yo haga que esté menos triste, no significa que va a estar más contenta esa persona. Significa que va a estar menos triste simplemente. ¿Sí? O supongamos que hay una persona que esté estresada. ¿Sí? A mí me pasa mucho que por ahí me llaman por ahí de una organización y me dicen, che, Leo, queremos aumentar el bienestar de la gente que está trabajando en esta organización. ¿Sí? Y yo le digo, bueno, ¿y qué pensaron o qué observan? No, porque vemos que la gente está muy estresada, se siente triste o está muy enojada. Y yo le digo, bueno, ok, pero son dos cosas distintas, porque una cosa es reducir el malestar, es decir, hacer que esas personas se sientan menos enojadas, menos tristes, menos estresadas, pero eso no significa que vayan a estar bien. ¿Sí? Eh, Vamos a dar un ejemplo típico, tiene que ver con el dinero, por ejemplo. ¿Sí? El dinero se ha observado que es una variable que cuando falta genera emociones negativas. Pero en realidad tener mucho de esa variable no significa que aumente las emociones positivas. ¿Sí? Puede haber variables que disminuyan las emociones negativas y puede haber variables que aumenten las emociones positivas. Lo que te está diciendo es que una misma intervención no necesariamente va a hacer que te sientas menos mal y al mismo tiempo más bien. ¿Sí? Sé que suena redundante, pero es que la realidad es eso. En realidad estamos hablando de que son dos factores distintos. ¿Sí? Entonces, este test se basa en el modelo ortogonal. Este test lo que plantea es que todas las emociones se pueden clasificar en dos grupos distintos. Por un lado, afecto positivo y por otro lado, afecto negativo. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos en este artículo, que lo pueden buscar en internet, este es un artículo de investigación que hicimos junto a otros profes en la facultad. Lo que hicimos fue aplicar esta escala, este instrumento, a una muestra grande de adultos, ¿sí? Y posteriormente cargamos esa respuesta en un software estadístico y le pedimos a la computadora que se pusiera a analizar el patrón de interrelación de los ítems. Y a partir de eso le pedimos que hiciera un análisis factorial. ¿Sí? Entonces, la computadora, imagínense que no sabe qué significan esos ítems que aparecen ahí. Fíjense que ahí hay ítems que son, por ejemplo, interesado, afligido, excitado, disgustado, fuerte, culpable, asustado, hostil, entusiasmado, etc. ¿Sí? La computadora no sabe de qué significa interesado, qué significa afligido. Lo que se pone a hacer la computadora es analizar el patrón de respuesta. ¿Sí? Y en función de eso, después de hacer un análisis, la computadora dice, mira, después de analizar cómo se interrelacionan todos estos ítems, lo que se puede observar es que hay dos factores subyacentes. Y ahí cuando dice que hay dos factores subyacentes, ahí nosotros empezamos a hacer sí. ¿Por qué? Porque esto era lo que estábamos hipotetizando a nivel teórico. Nosotros teníamos la duda de si los ítems se iban a agrupar en un solo factor, ¿sí? Y que los ítems iban a cargar positiva o negativamente en ese factor, o si los ítems se iban a agrupar en dos factores distintos. Al agruparse en dos factores distintos, lo que están diciendo la computadora es que son dos cosas distintas. Es decir, que por un lado está el afecto positivo y por otro lado está el afecto negativo. Y esto tiene muchas implicancias a nivel de hacer una intervención. Porque yo puedo hacer una intervención para reducir el malestar, pero eso no significa que vaya a aumentar el bienestar de las personas. Y esto también va en línea con lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es solo la ausencia de malestar. Es decir, puede ser que una persona esté no mal, pero eso no significa que se sienta bien. Puede ser que una persona no tenga depresión, puede ser que una persona no tenga un trastorno de ansiedad, puede ser que no esté experimentando muchas emociones negativas, pero eso no significa que se sienta bien, que esté sano o que tenga salud en términos emocionales. La salud en términos emocionales implica que más allá de experimentar emociones displacenteras, tendemos a experimentar emociones placenteras. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo agrupó la computadora estos factores. Por un lado, dice factor 1 y factor 2. Esto lo dice la computadora. Dice, hay un factor en el cual cargan estos ítems. Afligido, disgustado, culpable, asustado, hostil,
irritable, avergonzado, nervioso, intranquilo, temeroso, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, recuerden que la computadora no sabe qué significan estas emociones. Simplemente por el patrón de interrelación de los ítems, observa que estos ítems, ¿sí?, tienen algo en común. ¿Mm? De hecho, este valor que aparece acá, punto 59, punto 52, punto 63, lo que me está indicando es cuánto de comunalidad tiene este ítem con ese factor. ¿Sí? Es decir, ese componente en común, ¿se acuerdan que yo le había dicho? Cuando dos variables covarian, significa que tiene algo en común y algo que es específico. Bueno, este valor de acá me está indicando en qué medida esa variable tiene un componente común, compartido con las otras variables. ¿Sí? Entonces, fíjense que todas estas variables tienen puntajes altos, tienen una alta comunalidad entre sí. ¿Mm? En cambio, estas otras ítems tienen lo opuesto, tienen una carga alta entre sí, pero tienen una carga baja con los otros ítems. ¿Sí? Estos ítems fueron interesado, excitado, fuerte, entusiasmado, alerta, inspirado, decidido, atento y activo. Fíjense que podemos ver, nosotros al interpretar, decimos, ok, la computadora está agrupando en dos factores. Por un lado, las emociones positivas y por otro lado, las emociones negativas. Y era lo que nosotros hipotetizábamos a nivel teórico. Teóricamente el PANAS, ¿sí?, que es el nombre de este instrumento, es la escala de afecto positivo y afecto negativo. Es decir, estamos midiendo dos tipos de dimensiones del afecto. Otra forma de representar esto mismo es así. El programa, hay otro tipo de variante, análisis factorial, que te los permite graficar. Fíjense que acá aparecen puntitos, ¿sí? Y la computadora me dice, mira, todos estos puntitos se relacionan entre sí y todos estos puntitos se relacionan fueramente entre sí, pero las relaciones con los otros puntitos son débiles. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que acá hay un factor y acá hay otro factor. Y cuando vos te pones a ver los nombres de los factores, te empezás a dar cuenta que acá estaba, por ejemplo, interesado, entusiasmado, inspirado, activo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, estaba, por ejemplo, nervioso, ¿sí? Está en inglés, por eso es que está nervioso, irritable, culpable, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que acá aparecen por un lado las emociones más negativas y por otro lado las emociones más positivas. Entonces, ¿qué es lo que se observó a partir de este estudio? Lo que se observó a partir de este estudio era evidencia de estructura interna a favor del instrumento. Es decir, lo que nosotros pudimos demostrar con este trabajo es que esos ítems medían dos dimensiones del afecto. ¿Sí? Pero fíjense, y acá quiero destacar algo. Fíjense este ítem, el ítem orgulloso. El ítem orgulloso no saturó en ninguno de los dos factores, ni en las emociones positivas ni en las emociones negativas. Y a nosotros eso nos llamó la atención porque esperábamos que el hecho de sentirte orgulloso saturara con las emociones positivas. ¿Sí? Cuando nosotros publicamos este trabajo, se contactaron con nosotros unos investigadores mexicanos que habían hecho una investigación muy parecida. Y dice, a nosotros nos pasó lo mismo, que el ítem orgulloso no cargó ninguno de los dos factores. Entonces nos empezamos a preguntar por qué. Y estos investigadores contaban que habían hecho una entrevista y habían observado que las personas, al momento de leer orgulloso, no entendían si era estar orgulloso o ser orgulloso. Y esto es importante porque no es lo mismo sentirte orgulloso por algo a ser una persona orgullosa. ¿Sí? Y las personas al momento de responder ese ítem seguramente no estaban entendiendo, porque no está bien formulado en la prueba, si hacemos referencia a sentirte orgulloso o a ser orgulloso. Bueno, fíjense que esa poca claridad que estaba en el ítem se reflejó en el análisis factorial. Porque lo que dijo el análisis factorial es decir, mira, este ítem no tiene comunalidad con ninguno de estos factores. ¿Sí? Entonces es un ítem que, tal como está redactado, no está midiendo nada. Es decir, lo que no tenés validez, no tenés forma de decir que ese ítem en realidad es un indicador representativo de este dominio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que de alguna manera lo que te permite ver el análisis factorial es justamente seleccionar aquellos reactivos que se agrupan con otros y que son coherentes en términos teóricos y descartar o bien corregir aquellos ítems o aquellos reactivos que en realidad por la forma en la que están redactados no están midiendo el constructo que vos querés medir. Entonces, esta es una forma de obtener evidencias y de alguna manera ir limpiando esa base de ítems para que vos te quedes con aquellos ítems que hayan demostrado ser representativos del dominio que querés medir. Entonces, si vos tenés evidencias favorables de validez, lo que estás diciendo es que las puntuaciones que vas a obtener a partir de esta prueba te van a permitir hacer inferencias válidas sobre el nivel de afecto positivo o negativo que está experimentando una persona.